Buenos días. Vamos a analizar el capítulo 5 de la primera epístola de Juan. Este es un capítulo muy interesante. Es como una recapitulación, de la epístola. Es muy importante porque aclara muchísimos puntos de esta epístola. Vamos entonces a leer los versículos 1 al 3. Recuerden que esta epístola, igual que las dos de Pedro, son específicamente escritas para personas que han aceptado la historia de Jesús en una forma real, para reemplazar a su historia. Estoy hablando de la historia espiritual. Como ustedes saben, nuestra historia espiritual es de fracaso, es de vergüenza. La historia de Jesús es de reivindicación, de justicia, de paz, en relación con Dios. Y entonces, la historia, repito, esta epístola es para los que han aceptado la historia de Jesús. Y entonces tiene las indicaciones de qué Dios espera de usted. Los versículos del 1 al 3. Todo el que tiene fe en todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. La fe, la aceptación, la historia de Jesús, nace la persona de Dios. O sea, Dios es su progenitor. Ya no es Satanás. No olvide que todo ser humano, cuando nace, bajo el poder de Satanás, comete pecados. Por eso Jesús dijo, el que cometió pecado primero es el diablo, y todos los hijos también cometen pecados. Entonces un cambio de hijo de la maldad a hijo de Dios, nacido de Dios. Dios es amor. Y entonces este es un hijo de amor. Esto va a duplicar las características del amor de Dios. Y todo el que ama al que le engendró, sigue diciendo el versículo 1, todo el que ama al que le engendró, esto es todo el que ama a Dios el Padre, ama también al que ha nacido con él. Entonces, una pequeña conclusión. Cuando uno acepta la historia de Jesús, tiene que aceptar que los hechos de esta historia se originan no en Jesús, sino en el amor del Padre. De tal forma que uno ve toda la historia de Jesús como una expresión del amor del Padre a mí, a usted. Y por esto la primera respuesta es de amor al que le engendró, de amor al Padre. Mucha gente tiene mucha simpatía y hasta cariño por Jesús. Estoy hablando de cristianos, ¿no es verdad? Pero muy pocos tienen amor al Padre. Es porque hay que identificar el origen de la historia de Jesús. No es Jesús, es el Padre, para expresarnos su amor. Entonces uno al aceptar esa historia, realmente, conscientemente está aceptando que Dios el Padre lo ama, que Dios el Padre me ama. Por esto es que la respuesta a aceptar la historia de Jesús, vista con este enfoque, es pues amar al Padre que nos ha dado esta gran salvación, y también amar a aquellos que son engendrados por el Padre. Estos son los hijos de Dios, los hermanos espirituales. 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor al prójimo, al hermano en la fe, se sabe que uno está amando al hermano en la fe cuando ama a Dios Padre, no se olviden, y además guardamos sus mandamientos. Aquí el punto es importante. Los mandamientos de Dios, a los que se refiere en primer lugar en esta epístola, están en el capítulo 2, los dos últimos versículos. Es el mandamiento de la fe y el mandamiento del amor. Estos forman realmente un solo mandamiento. Este hay que guardar. Ahora, escuchen bien, cuando se guardan el mandamiento del amor al Padre y por supuesto como consecuencia del amor a los seres nacidos de nuevo, a los hermanos de la fe,
es lo primero, es la primera respuesta de la fe, la primera respuesta de la fe, esto es, de aceptar la historia de Jesús. Ahora, Dios es amor, y entonces el Hijo de Dios solamente tiene las características de su Padre. Esto es el amor. Por esto es que cuando uno cuando uno acepta la historia de Jesús, lo primero que tiene que expresar en la vida, aparecer en su vida, es el amor a los demás. Pero no como un esfuerzo grande, sino como una cosa casi espontánea, como es Dios con nosotros. Dios no tiene que esforzarse para amarnos, porque Dios es amor, nos ama naturalmente. Solamente lo que espera, por supuesto, para que ese amor sea notorio en uno, y uno llegue a ser un canal de ese amor, es que uno acepte la historia de Jesús y acepte que esa historia nace en el amor del Padre a mí, a usted. Bueno, entonces, ahora, como fruto de este amor a los demás, aparece el guardar los 10 mandamientos. Bueno, realmente los 9, ¿no? Por esto leemos en Romanos 13, 9, 10, que el que ama a su prójimo está guardando los 10 mandamientos. Bueno, los 9, repito, porque el sábado ya no es un mandamiento que se guarda en el Nuevo Testamento, porque el sábado prefigura el descanso que va a tener la persona en Jesús. Cuando ya entre el nuevo pacto, justamente entra el nuevo pacto porque ha comprendido en la historia de Jesús que sus pecados fueron remitidos, que ahora está vivo, esto es, tiene capacidad para amar y entra en el descanso. Ya no tiene que luchar por su salvación, luchar contra el pecado, ya no, porque Jesús es el que venció y ahora la historia de él le reemplaza a la historia espiritual, ¿no? A la historia personal. El versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y como les expliqué hace un momentito, sus mandamientos no son una carga, o sea, no son el esforzarse. Cuando uno quiere guardar los 10 mandamientos sin amar a Dios ni al prójimo, o sea, sin entrar por el mandamiento principal, del cual pende la ley, entonces ahí sí tiene que hacer mucho esfuerzo y va a fallar siempre. Pero cuando ya entró en la relación, gracias a aceptar la historia de Jesús, de amor con el Padre simplemente le hace a esa persona un canal del amor de él y para amar a los demás. Estos mandamientos ya no son una carga, ni el amar al prójimo, ni por supuesto la consecuencia, el fruto de amar al prójimo es el guardar los 9 mandamientos de los 10. 4 al 5. Todo el que es engendrado de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios. El hecho, como ustedes se habrán dado cuenta, yo enfatizo mucho que la fe es aceptar la historia de Jesús. Ahora, ¿por qué esta historia de Jesús, al aceptarla correctamente, discerniendo, uno se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, porque el Padre es amor, y este Hijo, Jesús, por supuesto, también es amor, y toda su vida fue derramar el amor del Padre en la humanidad, y la mayor expresión de esta estuvo en la cruz. Por esto uno dice que Él es Hijo de Dios, porque todo el amor del Padre fue volcado a través de Jesús en la humanidad. Yo quiero decirles algo que ya les he dicho otras veces respecto al amor de Dios. El amor de Dios, antes de que Jesús viniera, antes que la humanidad cayera, vamos a poner, el amor de Dios, antes que la humanidad cayera, no estaba completo, porque los seres que quedaron en el cielo, ¿no es cierto? Todos seres santos, los que quedaron, los otros fueron arrojados, todos los que quedaron seres santos, que Dios no tiene que derramar en ellos misericordia ni compasión, porque son seres santos perfectos.
Y entonces el amor de Dios está incompleto. Faltaba mostrar la parte que es la parte más extraordinaria del amor de Dios, es la misericordia, es la compasión, es la tolerancia, es la paciencia, es el perdón. Esto solamente, esta parte del amor de Dios, lo más excelso del amor de Dios, repito, fue posible para Dios solamente cuando vino Jesús. Realmente ahí. Y Dios puede completar su amor en nosotros, como veremos más abajo. Dios completa su amor en la humanidad caída. Porque solo a esa humanidad caída puede expresarle su misericordia, derramarle su misericordia, su compasión, su paciencia, su tolerancia. Entonces, 4 y 5 se refiere a la fe. La fe, pues, aceptar la historia de Jesús, siempre que se tenga presente que esa historia se origina no en Jesús, sino en el amor del Padre. Entonces, todo el que tiene esa fe es nacido de Dios, es engendrado de Dios, por esto tiene amor. El amor del Padre es puesto en esa persona para que sea un canal de ese amor, de su amor, del amor del Padre, al resto de las personas que le rodean. ¿Y quién es el que vence al mundo? Entonces dice, el que tiene fe en Jesús, Hijo de Dios. Ya expliqué esto. Entonces, la fe y el amor, estos son los mandamientos que nacen de aceptar la historia de Jesús. Una vez que ya se tiene estos dos mandamientos, entonces naturalmente el fruto de guardar estos dos mandamientos, el fruto es que no se rompe ya los 10 mandamientos, no se peca. 6 al 13. Ahora va a hablar que esto de tener fe, aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, para que vaya creciendo esa fe, es necesario que haya testigos, que es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, que su historia es verdadera y es para salvación. Entonces, para esto hay testigos. Esto es lo que va a tratar el pasaje del 6 al 13. Este es el que vino por medio del agua, de la sangre, Jesús el Mesías, no solo de agua, sino vino en agua y sangre, y el Espíritu testifica, porque el Espíritu es la verdad. 3 testifican de Jesús: el agua, la sangre y el Espíritu. Gracias a estos testigos, la fe de la persona que ha aceptado la historia de Jesús crece, se fortalece, se afirma, se hace inamovible. El agua, la sangre y el Espíritu. Ahora, el agua, ¿qué es el agua? ¿Qué simboliza el agua? El símbolo del agua es la limpieza que hace la palabra. La palabra se refiere en este pasaje especialmente a las profecías que hablan del Mesías, profecías que están en el Antiguo Testamento, que hablan del Mesías. Jesús vino en obediencia a esas profecías. Dios no tenía que realmente irle diciendo cada rato lo que tiene que hacer, en su plan estoy hablando, porque estaba ya escrito en la Escritura. Y lo que Dios hacía era llevarle su mente, la mente de Jesús, a estas profecías, para que siga su camino, para que siga cumpliendo su historia. Por esto, las profecías del Antiguo Testamento simbolizan respecto a esta agua que testifica que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. La sangre, justamente este Hijo de Dios, el Mesías, estaba profetizado en el Antiguo Testamento por medio del sacrificio de animales. Y efectivamente Jesús en la cruz, derramando su sangre, ahí estaba también siendo testigo de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y el Espíritu, por supuesto, usa tanto esta agua, o sea, las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose en Jesús, y por supuesto testifica del sacrificio de Jesús en el Calvario. Son los 3 que testifican de Jesús. El 7 dice, el Espíritu testifica porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que testifican. Versículo 8, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 están en armonía, no se contradicen. Como acabé de explicar. 9, recibimos el testimonio de los hombres. Porque cuando alguien nos habla de Jesús, de su historia, por ejemplo, en el caso de Pedro,
capítulo 10 de Hechos, hablando de la historia de Jesús a Cornelio. Ahí estaba Pedro testificando. Y nosotros también tenemos esa acción que hacer. Pero si es que hay personas que aceptan esta historia dicha por nosotros, cuanto más el testimonio que da Dios. El testimonio que da Dios son estas tres: el agua, la sangre y el espíritu. El agua, las profecías, el cumplimiento de las profecías del Mesías, tal como están escritas en el Antiguo Testamento. La sangre, su sacrificio. Dios da con estos dos y con el tercero, el Espíritu Santo, Dios del Padre, testimonio que Jesús es el Mesías, es su Hijo. Acuerden que cuando estaba bautizándose Jesús dio el Padre dio el testimonio de Jesús. Dijo: este es mi Hijo amado. El versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, como les acabo de explicar, cuánto más el testimonio de Dios, porque es mayor. Y cuánto más debemos recibir el testimonio de Dios, porque es mayor. Y el testimonio de Dios es este: Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10. El que tiene fe en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Porque aceptar la historia de Jesús, aceptarle a Él, ¿no? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no tiene fe en Dios, en el testimonio de Dios, le ha hecho a Dios mentiroso. O sea, el que no cree que Dios le ama y que la muestra de que le ama es que Jesús lo que hizo en la tierra fue porque el Padre le mandó a hacer. Bueno, y el que no tiene fe en Dios le ha hecho mentiroso a Dios, ya que no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo: el agua, la sangre y el Espíritu. La sangre, el sacrificio de Jesús, el sacrificio, repito, nació por el amor, se originó en el amor de Dios a usted. 11. Y su testimonio es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado la vida eterna en Jesús. Y esta vida eterna está en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. El 3 dice: esto escribí a ustedes, a los que tienen fe en el nombre del Hijo de Dios, a fin de que sepan que tienen vida eterna. Quisiera explicarles que la vida eterna es la capacidad que Dios da, gracias al sacrificio de Jesús. Cuando una persona acepta esa historia, la capacidad que Dios da para que esa persona ame. Eso es vivir. La vida eterna es para amar. Esa es la vida eterna, para amar, para que una persona que siempre fue egoísta, pensando en sí mismo, nada más que en sí mismo, sea capaz de amar. En cambio, la muerte, cuando somos incapaces de amar, estamos hablando en el campo espiritual. Entonces, Dios nos da la capacidad de amar, o sea, gracias a la historia de Jesús. O sea, esa es la vida eterna. Y el que tiene al Hijo, o sea, tiene la historia de Jesús, tiene la vida eterna, o sea, puede amar a los demás. Puede amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a los hermanos de la congregación o iglesia a la que van. Versículos 14 al 18. Y ahora va a hablar de la confianza en Dios. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Ustedes saben que la palabra confiar es apoyarse en alguien, como uno apoyándose en una pared cuando está cansado, algo así. Parecido a eso es la confianza en Dios. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Si le pedimos al Padre algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si estamos convencidos de que Él nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que debemos darlo por recibido lo que hemos pedido. Como Jesús dijo: pidan creyendo haber recibido. Esto es en el Evangelio. Esto mismo está diciendo, esto es parte de la confianza. La confianza es un fruto de la fe. No hay cómo tener confianza si no hay primero la fe. Esto es, si uno no ha aceptado la historia de Jesús
como producto del amor del Padre a mí, no hay cómo tener confianza. Entonces la confianza nace ahí también. Y básicamente está refiriéndose el apóstol a la confianza en recibir lo que uno pide de acuerdo a la voluntad. Y entonces el punto específico en que dice que hay que tener confianza para asegurar, más bien dicho, que Dios nos oye y nos escucha, dice, si alguien, el versículo 16, si alguien ve a un hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pida y le dará vida. No dice pida perdón y le perdonará. ¿Por qué? Porque ya todo ser humano fue perdonado, sus pecados fueron remitidos. Escuchen bien, cuando Jesús recibió los pecados de la humanidad en Getsemaní, cuando Dios el Padre lo descargó. Recuerdan ustedes que él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso era. Y esto estaba profetizado, por eso está testificado por Dios del Padre, en Isaías 53, 6. Ahí dice que Dios del Padre va a descargar los pecados. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice que Jesús es el Cordero que recibe los pecados del mundo. Y Pedro confirma en 1 de Pedro 2:24 que Jesús recibió los pecados y los cargó en su cuerpo a la cruz y ahí nos lavó. O sea, ya fuimos, nuestros pecados ya fueron remitidos a Jesús. Y Él en la cruz nos lavó en su cuerpo. Y entonces por eso cuando un cristiano, un creyente, uno que ha aceptado la historia de Jesús, peca, un pecado que no es de muerte, puede pedir a Dios que le limpie ese pecado, que le salve de ese pecado. Y lo que hace Dios es le da vida. ¿Qué quiere decir que le da vida? Le da la capacidad de amar otra vez. Esto es importantísimo tener en cuenta. Le da la capacidad de amar otra vez, de ser un canal del amor de Dios. Porque el pecado justamente es lo opuesto, es la muerte. O sea, es la incapacidad de amar al equivocado, al antipático. Es la incapacidad, eso es el pecado. Por eso el esposo no le ama a la esposa, viceversa también, a los hijos igual, al compañero de trabajo. No, porque está en pecado. Pero el rato que Dios le da vida, gracias a la fe en Jesús, esa persona está capacitada en forma práctica para amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, que es lo primero que hay que hacer. Y luego, por supuesto, a los hermanos. También dice les dará vida también a los que han cometido pecado que no es de muerte. Y entonces, ¿hay pecado para muerte? Yo digo, dice el apóstol, que no se debe pedir por el pecado para muerte o pecado de muerte. El 17, voy a explicar ya lo que es el pecado de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Hay pecado que no es para muerte. ¿Cuál es el pecado para muerte? Si estuviéramos, escuchen, en el pacto antiguo, toda la ruptura a los 10 mandamientos eran pecados para muerte. Sí saben ustedes, todos. Y ustedes pueden leer la lista sobre todo en Éxodo, cómo va diciendo, por ejemplo, hace algún trabajo un sábado, ¿cuál era el castigo? ¿Había como perdonar a esa persona? No, tenía que morir. Si adulteraba, tenía que morir. Si fornicaba, tenía que morir. Esto está en Levítico 18, 19, 20, 21, los pecados. Todas las rupturas de la ley de Dios eran para muerte. Pero ya no estamos en el pacto antiguo. En el pacto nuevo Jesús explicó cuáles eran los pecados para muerte. Y está en Mateo 12, 31, 30, 32. Y ahí dice que los pecados contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en esta vida ni en otra. Esos son los pecados para muerte. O sea, el Espíritu Santo, el trabajo que hace en el nuevo pacto, es llevar a la persona, al caído, al pecador, al desgraciado, llevarlo a los pies de Jesús, a la cruz,
para que vea que ahí fueron lavados sus pecados, que Dios ya le remitió sus pecados, que Dios quiere aceptarle, tan solo se acepta esa historia. Esos son pecados. Los pecados del nuevo pacto, todos son para vida. Los pecados del pacto antiguo, todos son para muerte. Pero una vez que, gracias a Jesús, empezó la obra, la misión del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a llevar a las personas a Jesús, a la cruz, entonces solamente el rechazo a la obra del Espíritu Santo, esos son los pecados de muerte. Una persona, por ejemplo, que persiste, insiste en poner su obediencia en lugar de aceptar la historia de Jesús, está cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, entonces, el versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que al nacido de él, Dios lo guarda y el maligno no le toca. Antes quisiera aclarar algo respecto al agua, el testigo de Dios, el agua, que es las profecías mesiánicas cumpliéndose en Jesús y que Dios las recuerda a la persona que está afirmando la fe. Está en Efesios 5:26. El simbolismo del agua como la palabra que limpia. Ahora, 19 al 21. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto es una realidad. Todo descendiente de Adán nace bajo el poder del maligno. O sea, para pecar, incapaz de amar. La mayor parte de gente no damos importancia a amar. Dios es lo único que espera de nosotros, que seamos un canal de Él para que Él pueda a través de nosotros mostrar a los demás, derramar misericordia, compasión, paciencia, tolerancia. El mundo entero es incapaz de amar, no puede mostrar eso. Y entonces por eso está bajo el poder del maligno y está en muerte, está en el reino de la muerte. 20. Pero conocemos que el Hijo de Dios vino y nos dio entendimiento a fin de que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesús, el Mesías. Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. ¿Por qué la vida eterna? Porque Él es la fuente del amor. No se olviden, la vida y el amor son lo mismo. Y el pecado y la muerte son los opuestos. 21. Hijitos, guárdense de la adoración a los ídolos. Amén. Así termina su historia. Que Dios les haya vencido al analizar esta epístola y que Dios les bendiga esta semana mucho. Y les invito a la próxima semana para continuar el estudio de otro pasaje de la Escritura. Gracias.